La siguiente grabación es un extracto de uno de los mensajes predicados por el evangelista T.L. Osborne en uno de los tantos lugares del mundo. Estamos hablando de las promesas que están manifestadas de Dios en la Biblia. La Biblia es un registro de las promesas de Dios para el hombre y de las condiciones bajo las cuales Él ha de cumplirlas. Amo la Biblia, dice Osborne, amo el plan de Dios. En Mateo, el capítulo 4, el versículos 23 y 24, la Biblia dice: Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Jesús siempre sanaba a la gente, predicaba y enseñaba, y luego sanaba a sus enfermos. Pero siempre predicaba primero. Esto es lo que yo estoy haciendo en este momento. Alguna gente tiene la idea que Jesús meramente sanaba a cualquier persona que estuviera enferma, donde quiera que la encontrara. Él sanaba a aquellos que le seguían y creían sus palabras. Y aún sana Él a aquellos que le siguen y creen su palabra. Él predicó y enseñó en la sinagoga. Entonces sanó a los enfermos, a los poseídos de demonios, y Él no ha cambiado. Repetidamente, la Biblia dice que grandes multitudes seguían a Jesús, y Él tenía compasión de ellos y sanaba a sus enfermos. Todavía Él lo hace. Precisamente hace poco, en este mismo auditorio, 3 enfermos mentales fueron completamente restablecidos por el poder de Dios. Creo que si 100 lunáticos hubiesen sido traídos a la campaña, Dios desearía sanar a cada uno de ellos. Si 1000 pacientes de cáncer fueran llevados a las campañas o reuniones, Dios sanaría a cada uno de ellos si pudiera obtener la cooperación apropiada. Busquen en el capítulo 8 del libro de San Mateo. Deseo que ustedes vean todo lo que este capítulo dice sobre sanidad solamente. Noten en cuántos sitios diferentes vemos a Jesús, y en cada lugar que le vemos está bendiciendo y sanando a los enfermos. Él no ha cambiado. Dice el versículo 1, y como descendió Jesús del monte le seguía mucha gente, y he aquí, vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús sanó al leproso. El versículo 5, y entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en cama, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús sanó a su siervo. El versículo 14, y vino Jesús a la casa de Pedro, y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre, y tocó su mano, y la fiebre le dejó. Versículo 16, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera los demonios, y sanó a todos los enfermos. Versículo 28, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y Jesús echó fuera los demonios, y los hombres recobraron su normalidad. Capítulo 9, versículo 1. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado, y vino a su ciudad, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y Jesús sanó al hombre completamente. Versículo 18. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo: Mi niña acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió, yendo hacia su casa para sanar a la niña. Versículo 20. Y mientras iba a sanar a la niña, he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y Jesús la sanó. Versículo 27. Pasando de allí, de la casa
en donde había resucitado a la niña muerta. Le dijeron dos ciegos, dando voces y diciendo: «Ten misericordia de nosotros, hijo de David». Y Jesús tocó sus ojos, y fueron sanados. Versículo 32. Mientras salían ellos, he aquí, le trajeron un mudo endemoniado, y Jesús libertó al hombre. Versículo 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. En todas partes, Jesús estaba predicando el evangelio y sanando a los enfermos. Donde quiera que usted vea a Jesús, está sanando a los enfermos, siempre predicando, siempre sanando. El resultado fue que en todo lugar donde la gente oyó que Él estaba, recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos a donde oían que estaba. Y a donde quiera que entraba, en aldeas o ciudades o heredades, ponían en las calles a los que estaban enfermos, y le rogaban que tocasen siquiera el borde de su vestido. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. Marcos capítulo 6, versículos 55 y 56. En Mateo 12, el versículo 9 dice: «Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, y he aquí había allí uno que tenía seca una mano, y Jesús le ordenó extenderla y ser sanado». Versículo 14. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Pero mientras estaban conspirando para matarle, sabiendo esto, Jesús se apartó de allí, y le siguió mucha gente, y sanaba a todos. Marcos capítulo 7, versículo 24. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y entrando en una casa, una mujer que tenía una hija poseída de demonios, le hizo presión hasta que sanó a su hija. En todas partes que vemos al Maestro, Él estaba siempre sanando a los enfermos, ya en las calles o en los mercados, ya en las riberas del mar o en las sinagogas, ya en el campo o en las ciudades y las aldeas. Por todas partes estaba Él sanando los enfermos. Su gran compasión y amor por los enfermos nunca le permitiría pasar por alto el clamor del necesitado. Y la Biblia claramente declara: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Hebreos capítulo 13, versículo 8. Jesús sanó siempre a los enfermos. Si Él en persona estuviera aquí hoy, ¿qué cree usted que Él haría? Sanaría a los enfermos. Si Cristo viniera a esta gran ciudad para conducir una campaña, ¿ignoraría los lamentos de aquellos que sufren por causa de la enfermedad? No, sanaría a los enfermos. Y nosotros somos sus representantes. Se supone que actuemos como Él lo hizo. Como un ministro del Evangelio y como un discípulo de Cristo, soy responsable de ministrar a los enfermos. Esa no es necesariamente mi elección, pero es mi responsabilidad. No tenemos derecho a decir: me siento particularmente atraído a esta fase del ministerio. Si predicamos el Evangelio, somos responsables de predicar la sanidad divina, porque eso es parte del Evangelio. Jesús me dijo, y así también a cada uno de sus discípulos: el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, porque yo voy al Padre. Juan capítulo 14, versículo 12. Y si Él estuviera aquí personalmente a celebrar una campaña, sanaría a los enfermos. Y Él dijo: como tú me has enviado al mundo, así también los envío al mundo. Juan 17, 18. Esto lo dijo Él a todos los que le seguían de cerca. Somos los representantes de Cristo. Somos sus seguidores. Somos sus embajadores. Tenemos que traerle ante ustedes. Tenemos que actuar representativamente en su nombre. Por tanto, en esta campaña, en este lugar, estamos orando por los enfermos. Y la gente viene a recibir sus bendiciones. Él está aquí, no en forma física, pero sí de forma espiritual. Él está aquí en espíritu y en verdad. En esa capacidad, Él está aquí con el mismo poder y autoridad que
que tendría si estuviera aquí en forma física. Él está aquí en la persona de su palabra y en la persona de su espíritu. Si creemos su palabra, es igual a tenerlo a Él presente en persona. Cuando nosotros actuamos basados en su palabra escrita, estamos haciendo lo mismo que los discípulos cuando actuaban conforme a su palabra hablada. Durante 7 años prediqué el evangelio de perdón, sin declarar los beneficios de la sanidad para el cuerpo. Hubo unos pocos convertidos por los cuales estoy profundamente agradecido. Un alma es digna de toda una vida de ministerio. Pero desde que he estado predicando los beneficios de la sanidad conjuntamente con los beneficios del perdón, Salmo 103, capítulo 3, he visto más almas convertidas en una sola noche que las que vi convertirse anteriormente durante los 7 años combinados de mi ministerio sin predicación de sanidad divina. Cristo ofreció los beneficios físicos de su Padre a la gente, y la Biblia dice, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Juan capítulo 6, versículo 2. Si Cristo no hubiera ministrado a los enfermos, las multitudes no le hubieran seguido. Y si nosotros no ministramos a los enfermos, las multitudes no vendrán a nosotros para oír la palabra que les es enseñada. Pedro predicó y practicó los beneficios físicos ofrecidos por Cristo. Y el resultado fue que tanto que sacaban los enfermos a la calle y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Hechos capítulo 5, versículos 15 y 16. Felipe predicó los beneficios de la sanidad a la gente de Samaria, y todos los habitantes de esa ciudad y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Hechos capítulo 8, versículos 6 y 8. La gente seguía a Cristo, a Pedro, Esteban, Felipe, Pablo, T.L. Osborne. ¿Por qué? Porque los milagros que ellos vieron efectuados en aquellos que estaban enfermos. Desde luego, la sanidad del cuerpo no es la parte más importante del Evangelio, pero estoy indicando claramente que, como estos otros hombres lo experimentaron, así también en mi propio ministerio, por medio de la predicación de todos los beneficios del Calvario, para el cuerpo y el alma, he podido llevar más almas a Cristo en una sola noche que las que pude llevar a Él durante 7 años, sin predicar acerca de los beneficios para el cuerpo. Por cuanto el ministerio de sanidad es parte de la Biblia, somos responsables de predicar esta parte de la Biblia. Y si usted está dispuesto a hacerlo, esta multitud presente en cualquier momento es el resultado. Millares se reúnen para escuchar el Evangelio de Cristo. Es un buen resultado. Estamos viendo centenares de personas salvarse en todo el mundo cuando se predica la totalidad del Evangelio. Estamos predicando la sanidad de Cristo para el cuerpo y su sanidad para el alma. Si Cristo sufrió para proveer la sanidad del cuerpo, entonces es nuestra responsabilidad predicar esa bendición a la gente. El Evangelio de sanidad debe ser valorado conforme a lo que le costó a Cristo proveerlo. Si tal precio costó a Cristo proporcionarnos una bendición semejante, debemos darle a esta bendición un valor igual al costo de su provisión. Si Cristo no hubiera sufrido para proveernos sanidad, entonces estaría perfectamente bien que no mencionáramos esta bendición. Pero por cuanto le costó tal precio proveer sanidad para nuestros cuerpos, lo menos que podemos hacer es hablar a la gente acerca de esta provisión. Y por lo menos que usted
Y lo menos que usted puede hacer es creer en esta provisión. Y el resultado es que usted será sanado. Eso está sucediendo cada día que se predica el Evangelio. El Evangelio es siempre poder de Dios para aquellos que lo creen. Si usted cree la palabra de Dios, ¿será el poder de Dios para usted en este momento? La sanidad no es la parte más importante del Evangelio, repito. La parte más importante es, Él es quien perdona todas tus iniquidades, pero Él también es el que sana todas tus dolencias. Por tanto, ¿por qué no disfrutar de ambas bendiciones? Mientras la sanidad sea parte del Evangelio y yo sea un predicador del mismo, debo predicar sanidad divina a la gente. Jesús sanó a los enfermos. Luego designó 12 más. Y como no pudieron hacer frente a tan grande necesidad, Cristo por tanto ordenó 70 más y les mandó: en cualquier ciudad donde entréis, sanad a los enfermos que en ella hubiere. Lucas capítulo 10, versículos 8 y 9. Juntos eran 83 personas y no eran aún suficientes para llenar la necesidad. Y había por lo menos otros orando por los enfermos, porque los discípulos le dijeron a Jesús que habían visto a un hombre sanando en su nombre. Jesús les dijo: dejadle ir, si no está contra nosotros, está por nosotros. Había por lo menos 84 predicadores ministrando a los enfermos alrededor de Jerusalén. Desearía que pudiéramos conseguir 84 predicadores que pudieran ministrar la sanidad de Cristo a la gente. Podrían ganar cualquier territorio para Dios si lo hacemos. Si no llegaran hasta mí llamamientos de muchas otras partes del mundo, me quedaría aquí con ustedes hasta que pudiera aprender su lenguaje, pero debo marchar hacia otros países, así como he venido aquí. Pero este ministerio no terminará con mi partida, sino que continuará, porque ha tenido un buen comienzo. Yo desearía que cada ministro en este lugar ocupara una ciudad para Dios, busque a los enfermos y en lugar de Cristo ministre todos los beneficios provistos por nuestro Señor a toda la gente en cada ciudad. Y yo creo que lo harán. Jesús sanó a los enfermos, luego nombró a 12 hombres más, después designó 70 más. Aún eso no era suficiente, porque cada vez que alguien era sanado, las nuevas se esparcían y otra multitud venía deseando sanidad y bendición. Oh, la necesidad lamentable de la doliente humanidad. Los doctores están realizando una gran labor, pero no están llenando esa necesidad. Los hospitales son una bendición para millones de personas, pero el clamor de otros millones más brota de la tierra. La ciencia médica está llevando a cabo una labor encomiable y valiosa, pero necesitan ayuda, nuestra ayuda, la ayuda de hombres con fe en Dios. Yo desearía que ellos enviaran a nuestra campaña todos los casos incurables. Me gustaría que nos mandaran a todos los que no tienen esperanza, y más allá de toda ayuda médica. Prediquémosle la palabra de Dios hasta que la fe nazca en el corazón de estos pacientes, y los resultados serán garantizados. Yo desearía que trajeran 500 casos incurables aquí cada día. Dios sanará el cáncer y la lepra tan rápidamente como los dolores de cabeza, si tenemos fe en su palabra. Olvide su enfermedad y esté consciente de la promesa de Dios. Olvide su condición y observe al sanador. Mantenga su atención fija en sus promesas. Está escrito que para Dios ninguna cosa es imposible. Él es el sanador de todas tus enfermedades, dice la Biblia. Estamos autorizados por la comisión de Cristo para decir esto a todo el mundo y a toda criatura. Me siento feliz porque tengo autoridad para hacer lo que estoy haciendo. Represento el gobierno del cielo. Yo represento a Cristo. Tengo su autoridad. Tengo su mandamiento. Estoy bajo su comisión. Él dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Marcos capítulo 16, versículos 15 al 18.
Note esto. Había tres clases de personas necesitadas quienes se nos ha ordenado ayudar, a quienes se nos ha comisionado a ministrar: a los pecadores, a los endemoniados y a los enfermos. Jesús comisionó estrictamente a todos los creyentes y a los ministros del Evangelio para cuidar de todas estas tres clases de necesitados. No sé por qué algunos ministros solamente ministran a una clase, ministran a los pecadores, pero envían al manicomio a los endemoniados y mandan a los enfermos al hospital. Usted no tiene que hacer eso. Tenemos que actuar conforme a toda su comisión. Hay tres clases de necesitados y Cristo nos comisionó a todas las tres clases. Somos ministros del Evangelio, no ministros del manicomio y de los hospitales. Somos representantes de Cristo y de su poder libertador, no representantes de la ciencia médica y de la sugestión mental para los dementes. Somos ministros del Evangelio, y si es así, hemos de ministrar el Evangelio de acuerdo con el Evangelio. Somos responsables de ministrar a todas las tres clases que necesitan la liberación de Dios. He oído a ministros decir: hermano Osborne, admiro su ministerio, pero por alguna razón nunca me he sentido llamado a ese aspecto del Evangelio. No importa si usted no se siente llamado a ese aspecto del Evangelio. Mientras usted obedezca a su Maestro y Señor, tendrá que ministrar en su nombre, en su lugar, en su poder, actuando como Él lo hizo y como Él lo comisionó a usted que hiciera. La comisión de Cristo es una orden para usted. Usted no puede decir: no me siento atraído hacia esta fase particular del ministerio. Esto no es una fase, esto es el Evangelio. Esta es nuestra responsabilidad. Esta es nuestra orden, esta es nuestra comisión. Si somos ministros del Evangelio, tenemos entonces que ministrar conforme al Evangelio a todas las tres clases de necesitados. Si decide usted representar su escuela de pensamiento especial, o su particular seminario teológico, o sus teorías e ideales especiales, entonces eso es distinto, pero yo estoy hablando a ministros del Evangelio. Nosotros, los que ministramos el Evangelio, debemos ministrar a los pecadores, a los endemoniados y a los enfermos. Tenemos tanta autoridad y somos tan responsables de ministrar liberación a los enfermos y a los endemoniados como a los pecadores. Los pecadores son los más necesitados, pero los otros también lo están. Se nos manda a predicar a Cristo a los pecadores y a echar fuera a los demonios de los endemoniados y a poner las manos sobre los enfermos para su sanidad. Se nos ordena hacer esto, se nos comisiona a hacerlo. Estas son nuestras órdenes. No es asunto de si queremos hacerlo o no. Jesús no dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y si os sentís guiados a brindar alguna atención a los enfermos, así hacedlo. Pero si no os sentís movidos o atraídos por las necesidades de la doliente humanidad, entonces ignorad sus clamores y enviadlos a los hospitales. Él ordenó: predicad el Evangelio a toda criatura, echad fuera demonios y poned las manos sobre los enfermos para su sanidad. Estas son nuestras órdenes. Es por esto que yo hago eso. Por esta misma razón, usted debe hacer lo mismo. Un predicador me dijo: hermano Osborne, nunca había visto esto así. Nunca había comprendido que fuera nuestra responsabilidad como ministros traer liberación a los enfermos y a los endemoniados, así como a los pecadores. Siempre pensé que se necesitaba alguna unción o fe especial para tratar con los enfermos, y especialmente con los endemoniados, pero ahora veo que se requiere solamente tanta fe como la requerida para esperar que el perdón de Dios sea otorgado al pecador cuando lo acepta. Ahora veo que solo necesita fe suficiente para hacer lo que Dios dijo que hiciéramos. El único mensaje que prediqué en Jamaica hace muchos años, al cabo de 13 semanas de avivamiento, durante las cuales más de 100 sordomudos y 90 ciegos fueron sanados, fue el siguiente: que no se requiere tanta fe para traer liberación a los enfermos y a los endemoniados. Esto solo requiere comprensión de la situación en general.
Aquellos que hagan un estudio de los demonios y de la enfermedad descubrirán que estos sufrieron su completa y total derrota en el Calvario por Cristo Jesús, ya que ambos están derrotados y ninguno de ellos tiene autoridad alguna, mientras que nosotros tenemos autoridad legal sobre ambos. Entonces es fácil ejecutar esta autoridad y poner a los cautivos en libertad. Jesús nos ha dicho exactamente cómo actuar en cada caso y ha hecho promesas definitivas en cada caso. Recuerdo que cuando iba a celebrar mi primera campaña de sanidad, había ayunado durante 4 días. Estaba orando desde lo profundo de mi corazón. Parecía que tenía una gran responsabilidad sobre mis hombros. El Señor me habló con su suave y tierna voz diciéndome: ¿con qué propósito estás ayunando? Yo dije: Señor, para que tú sanes a los enfermos cuando yo ponga mis manos sobre ellos. Él me dijo: ¿no he prometido yo hacer eso? Entonces continuó diciendo: tú no has hecho todavía lo que te dije que hicieras. Yo no puedo sanarlos hasta que no les prediques acerca de mi promesa para ellos y hagas lo que te dije que hicieras primeramente. Yo dije: Señor, comprendo lo que tú quieres decir. Debo ir y predicarles, poniendo mis manos sobre ellos. Entonces tú harás conforme las has prometido. Ese día di gracias al Señor, comí y me fui a predicar. No estoy por esto atacando el ayuno. Creo en el ayuno, porque la Biblia claramente lo enseña. Desde entonces he ayunado a menudo y nunca he dejado de recibir grande ayuda al hacerlo. Pero no tenemos que ayunar para persuadir a Dios a que cumpla sus promesas. El ayuno limpia nuestros canales humanos de manera que Dios pueda ministrar por medio de nosotros más libremente, además de tener otros propósitos. Pero no tenemos que suplicar y persuadir a Dios para que cumpla sus promesas. Él hará esto porque ha prometido hacerlo y no puede dejar de cumplir su palabra. Fui a la campaña esa primera noche. Prediqué sobre la promesa de Cristo de sanar. Entonces formé una línea de oración y puse mis manos sobre ellos exactamente como Cristo me había dicho que lo hiciera, esperando que Él cumpliera su promesa. Y eso fue exactamente lo que Él hizo y ha estado haciendo desde entonces. No puede Él dejar de hacerlo. Algunos fueron sanados instantáneamente y otros fueron sanados gradualmente o estaban creyendo la promesa de Cristo. Se sanarán, y así sucedió. Y todavía se siguen sanando. Y no se necesitó mucha fe para poner mis manos sobre ellos después de predicarles la promesa de Cristo. Es fácil. La responsabilidad es del Señor y Él nunca falla. La fe ha sido hecha muy difícil, pero no lo es. Fe es simplemente creer que Dios dijo la verdad. Aquí hay una promesa definida para cada clase de gente necesitada. Cristo no nos envió sin sus promesas. A los pecadores Él promete, serán salvados. Yo no tengo que salvar al pecador. Si aquí hay un begodo, un jugador o un asesino, Dios también le salvará. Cristo lo ha prometido así. Ahora, ustedes están de acuerdo con eso y no se maravillarán de mi fe cuando digo que Dios salvará al más vil pecador. No importa cuál sea su condición, Cristo prometió que si usted cree, será salvo. Se supone que yo le diga a usted eso. Cuando veo a una persona moralmente buena, le digo que Dios le salvará. Cuando veo a un criminal, le digo que Dios le salvará también. No importa que usted sea bueno o malo, Cristo dice que usted será salvado. Los otros días prediqué en una cárcel a 364 presos. Y más de 100 de ellos aceptaron a Cristo, creyeron su promesa y fueron salvos. ¿Qué de los enfermos? Es lo mismo, con un dolor de cabeza como con la tuberculosis. Yo estoy aquí para hablarles de las promesas de Dios y Él hace el resto. Siempre me ha parecido raro que cuando la gente ve a un pecador malo venir a la iglesia y oír el mensaje, en sus corazones está diciendo: oh, aleluya, ese terrible pecador será salvado este día. ¿Cómo tiene usted fe para esperar eso? Es un tremendo milagro lo que usted espera.
¿Dónde obtuvo usted toda esa fe? Usted la recibió de la promesa de Cristo, que usted conoce. Usted sabe que Cristo prometió salvación a todos y se regocija porque cree usted su promesa. Eso es fe. En cambio viene una persona malamente tullida y usted dice, oh, desearía tener fe para creer que esa pobre persona será sanada. Yo sé que Dios sana dolores de cabeza, pero nunca he visto algo como eso sanarse. No sé si Dios lo hará o no. Espero que lo haga. Esa actitud ata las manos de Dios. Eso es duda. Y Dios no puede honrar la duda. Dios no puede bendecir por medio de nuestra fe. Dios solo puede bendecir por medio de nuestra fe. Y su promesa es la base para nuestra fe. Dios salvará a cada pecador que crea el Evangelio. Si 1000 pecadores vienen a una campaña y se les predica el Evangelio del perdón y creen el Evangelio y aceptan a Cristo como su Salvador, ¿cuántos de ellos serán salvos? Todos ellos. Perfectamente. Cada uno de ellos. Traemos 1000 pecadores y declaramos que Dios salvará a cada uno de ellos. Pero traemos 1000 enfermos y usted dice que Dios ha enviado la enfermedad sobre alguno de ellos, que Dios quiere enseñar a algunos a tener paciencia, a otros que otros están enfermos para la gloria de Dios,